a todas las facilidades para que se realice este debate inaplazable, como lo han llamado las organizaciones convocantes, y agradezco de verdad mucho la presencia de quienes hoy nos acompañan, por supuesto en primerísimo lugar, y además me da mucho gusto decirlo con todas sus letras, a la presidenta de la Cámara de Senadores, que esté acompañándonos Mónica Fernández Balboa, la senadora Mónica Fernández Balboa, al presidente de la Junta de Coordinación Política, el senador Ricardo Monreal, y por supuesto a todos quienes están en esta mesa de presidium por estar en esta mañana, que nos parece muy importante la realización de este foro. Me toca dar una rápida bienvenida, decir que este foro busca analizar las transformaciones que los poderes judiciales necesitan para mejorar su funcionamiento. En lo que va de las 64 legislaturas se han presentado al menos 35 iniciativas para transformar los poderes judiciales. Y hoy es muy importante que de cara a estas iniciativas y cualquier otro tipo de iniciativas que se presenten en ambas cámaras del Congreso de la Unión, podamos tener no solamente este foro y esta mesa de discusión, sino que podamos generar un mecanismo de trabajo permanente. Me parece que es muy importante que los legisladores podamos establecer y estrechar relaciones con el Poder Judicial cuando estemos buscando modificar temas fundamentalmente que tienen que ver con el Poder Judicial. Nos pasa que muchas veces los legisladores, con muy buenas intenciones de atender reclamos de justicia que deben ser incorporados a las leyes mexicanas, incorporamos varios elementos que para los juzgadores simple y sencillamente no son mecanismos que puedan atender en su día a día, y necesitamos, por eso, generar un mecanismo de trabajo estrecho con los poderes, particularmente con el Poder Judicial, para que estas reformas tengan esa visión de lo que es posible reformar para que realmente se pueda ser aplicable. Podemos tener leyes muy buenas, leyes con un gran alcance, pero leyes que no son aplicables o que no se implementan de manera correcta. Y creo que el gran reto que tenemos en el legislativo es que estas leyes también sirvan para generar justicia. Y por supuesto, también tenemos que dar una discusión muy de cerca de los especialistas y organizaciones de la sociedad civil para que las reformas que se hacen en el legislativo también cuenten con la voz experta de quienes se han dedicado a trabajar y estudiar estos temas para generar realmente lo que se busca, que es tener un poder judicial cada vez más autónomo, más independiente, que rinda cuentas y que sirva para lo que tiene que servir, que es la gran demanda de la ciudadanía, que es garantizarle justicia a las y los ciudadanos. Por eso es que el día de hoy nos complace mucho que junto con el colectivo Lo Justo es que Sepas podamos convocar a este debate inaplazable, agradecerles a las organizaciones que integran Lo Justo es que Sepas, X Justicia para las Mujeres, México Evalúa, Artículo 19, Borde Político, Controla tu Gobierno, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, así como fundar Centro de Investigaciones y Análisis en la coordinación de ambas cámaras del Congreso de la Unión, y por supuesto a la presidenta de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados, la diputada Pilar Ortega, que se incorporará más adelante, por también contribuir a la realización de este evento, que insisto, esperamos este foro sea para abrir un diálogo y un debate que, como lo hemos dicho, es inaplazable. No podemos dejar de discutir ya estos temas en este nuevo periodo legislativo, pero que además de que sea un foro y un debate en este momento, nos demos la oportunidad de mantener una comunicación permanente en estos temas que estamos estudiando en el legislativo. Nuevamente, muchas gracias a todas y todos por su presencia esta mañana. Gracias. Muchísimas gracias, diputada. A continuación, escuchamos el mensaje de Jorge Ordóñez, titular del Área de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos.
En primer lugar, quisiera transmitirles una disculpa de parte de la señora ministra Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, por no poder estar hoy aquí en este foro. Ella tenía toda la intención de estar aquí, pero tuvo que atender un asunto de urgente resolución que le encargó el señor presidente, y por eso voy a ceñirme estrictamente a las palabras que ella tenía preparadas para dirigirles a ustedes en este foro. Saludo con aprecio a los integrantes de este foro, al senador Ricardo Monreal, muchas gracias por su presencia, a la diputada Marta Tagle, a la presidenta de del Senado, la senadora Mónica Fernández Balboa, a la doctora Edna Jaimes, un agradecimiento también por su asistencia a este foro. Y también agradezco enormemente a la 64ª legislatura y a las diversas asociaciones de la sociedad civil que han hecho el esfuerzo de congregar a expertos, académicos y legisladores para hablar sobre un tema que sin duda me apasiona y que se torna de gran importancia de cara a las transformaciones que los poderes judiciales necesitan en nuestro México del siglo XXI. Hablar de justicia es hablar de gobernabilidad, porque gobernabilidad es justicia. Y en esta cuarta transformación de la vida pública del país se están dando las condiciones de colaboración necesarias entre los poderes de la Unión para acabar con prácticas que durante muchos años han entorpecido la labor judicial. Nuestra nación históricamente ha demandado mejores condiciones para la impartición de justicia, y hoy que experimentamos una nueva etapa de transformación social hacia un Estado realmente democrático, no debemos temer a los cambios que la reingeniería de nuestro andamiaje jurídico exige para ser un mejor país y un verdadero Estado de Derecho. En este contexto es importante señalar que la función judicial afronta dos problemas muy importantes: el acceso a la justicia como servicio público, particularmente en la vertiente de acceso a los tribunales, y el del número de conflictos que estos resuelven. La conducta judicial debe ser ante todo imparcial, es decir, para impartir justicia se debe ser independiente. Nuestra realidad refleja hoy una gran desconfianza en torno a las decisiones judiciales, una indignación generalizada por lo que la confianza de la sociedad ha decaído. Frente a esta situación, se torna necesaria una transformación de los poderes judiciales y, como señalaba la diputada Marta Tagle, este debate es inaplazable. La transformación que requiere el Poder Judicial nos lleva a pensar directamente en el tema de una mayor independencia, de un mayor acceso a la justicia local, de mejorar los sistemas de rendición de cuentas de los poderes judiciales. La actual legislatura, como señalaba la diputada, ha presentado cerca de 35 iniciativas de reforma a los poderes judiciales, enfocadas básicamente en tres aspectos: combate a la corrupción, austeridad y fortalecimiento de la independencia judicial. La discusión de estas iniciativas en el seno del Congreso garantiza a su vez un ejercicio plural y democrático, toda vez que una de las principales funciones parlamentarias es precisamente la discusión y la votación de esas iniciativas. La importancia de las discusiones parlamentarias es ya de por sí una señal de pluralismo político característico de una sociedad democrática. Aunado a estas iniciativas, hay que hacer hincapié en el fortalecimiento de los procesos de selección y formación continua de los funcionarios judiciales, por ejemplo, así como reforzar la paridad de género en las diversas instancias judiciales mediante diversos mecanismos y la correcta selección de los perfiles idóneos para jueces y magistrados. Prueba fehaciente de estos cambios la constituye el concurso de oposición recientemente lanzado por el Consejo de la Judicatura para la elección de juezas. Acciones como esta van sembrando el camino de los cambios necesarios en el Poder Judicial. El día de hoy queremos reforzar la idea de que a lo largo de este foro se dialogará sobre los cambios necesarios para contar con poderes judiciales independientes, accesibles y que rindan cuentas. La idea es abrir el debate y promover una reflexión conjunta sobre lo que es necesario hacer para consolidar una infraestructura judicial sólida, indispensable para avanzar hacia una sociedad con menos corrupción e impunidad, sin miedo al cambio, sin temor a transformar.
En conclusión, es importante restaurar la confianza de las decisiones judiciales al restaurar las decisiones de autoridad que violen derechos fundamentales y al respetar el principio de legalidad para todos, pues solo así se cristalizará el equilibrio en la impartición de justicia. Todos los aquí presentes somos corresponsables de que los principios constitucionales que rigen la función judicial se concreten y los que rigen y sostienen la Cuarta Transformación funcionen adecuadamente. Deseo que las actividades de esta jornada sean el inicio de acciones que generen certeza, que se traduzca en la justicia que todos los mexicanos merecemos. El Poder Judicial es el poder del equilibrio. Hacia ese equilibrio debe dirigirse cualquier transformación que se pretenda en este campo. A nombre de la señora ministra Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, muchas gracias a todos. Agradecemos la perspectiva de la Secretaría de Gobernación a cargo de Jorge Ordóñez. Señoras y señores, queremos brindarle la más cordial bienvenida al senador Miguel Ángel Mancera, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. A continuación, escuchamos el mensaje de la directora general de México Evalúa, Edna Jaime. Muy buenos días. Saludo con mucho respeto y mucho afecto a todos los miembros de esta mesa. Pues muchas gracias por darnos la oportunidad de organizar este evento que consideramos inaplazable. Es un placer estar con ustedes el día de hoy para inaugurar este debate inaplazable sobre las transformaciones que los poderes judiciales necesitan, convocado por el colectivo Lo Justo es que Sepas. Me parece muy importante explicar cómo surgió la idea de este foro. Desde hace meses, en México Evalúa empezamos a dar seguimiento con un interés creciente a las iniciativas de reforma a los poderes judiciales que se han presentado desde el inicio de esta legislatura. A la fecha hemos identificado 37 que se han enfocado esencialmente en tres ejes: la austeridad y el combate a la corrupción y al nepotismo, el fortalecimiento de la independencia judicial y finalmente el impulso a la paridad de género. Este intenso trabajo legislativo en torno a la necesidad de mejorar la impartición de justicia nos parece muy valioso, ya que demuestra la gran atención que se le está prestando a un tema que anteriormente no suscitaba este interés. Esta renovada atención a los poderes judiciales surge en un contexto, que hay que decirlo, de desconfianza de la población frente a la labor de quienes imparten justicia. A nivel nacional, 7 de cada 10 personas consideran que los jueces son corruptos. El 45% de los mexicanos tienen poco o nada de confianza en los jueces, mientras que cerca de un 43% de ellos observa al Poder Judicial como injusto. Todos estos son datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del 2018, la ENVIPE 2018. Sin embargo, estos datos no son nuevos. Lo que es relativamente nuevo es que los señalamientos que se hacen al desempeño de los poderes judiciales están encontrando eco en otros poderes, tanto ejecutivos como legislativos. Quizás esto explique por qué algunas de estas iniciativas no hayan encontrado una buena acogida por parte de los poderes judiciales y se interpreten como intentos por controlarlos, en lugar de reforzarlos, como lo dicen algunas de sus exposiciones de motivo. Precisamente por las inquietudes que estas iniciativas han provocado entre algunos integrantes de los poderes judiciales, pensamos que algunas de ellas han sido desarrolladas sin consultarlos. Y esto nos parece un error, porque les pregunto, ¿cómo puede mejorar el estado de salud de un paciente sin escucharlo? Quizás en parte por esto es que al analizar
las iniciativas presentadas, advertimos que algunas no presentan diagnósticos claros de los problemas que pretenden atender. En algunos casos, los remedios que se proponen no nos parecen los más adecuados. Por esta razón nos pareció tan importante organizar este foro. Lo vemos como un primer esfuerzo para sentar en la misma mesa a integrantes de los poderes judiciales, sus usuarios, académicos y representantes de la sociedad civil, junto con los legisladores. Se ha mencionado en medios de comunicación que el Senado piensa organizar más foros de esta índole, lo que realmente celebramos. No pueden faltar espacios de diálogo cuando lo que está en juego es el Estado de Derecho y, en particular, la impartición de justicia en nuestro país. No voy a enumerar las iniciativas que se van a debatir hoy porque son muchas y el tiempo es limitado, pero me parece interesante señalar algunas. Por ejemplo, está la que propone reducir las remuneraciones en el Poder Judicial, cambiar la adscripción a los jueces y magistrados de manera obligatoria cada 3 a 6 años, suprimir los consejos de la judicatura en los estados, modificar el método de designación de los ministros de la Suprema Corte o aumentar su número con la creación de una tercera sala especializada en anticorrupción. Estamos aquí reunidos justamente para escuchar a los legisladores explicar por qué propusieron estas reformas y a los demás ponentes opinar sobre ellas. Pero no solamente estamos aquí para esto, también queremos proponer que se puedan discutir otras reformas que consideramos necesarias, pero que no están sobre la mesa. Por ejemplo, desde México Evalúa nos llamó la atención que para combatir el nepotismo y la corrupción al interior de los poderes judiciales o fortalecer la independencia judicial no se haya subrayado en estas iniciativas e insistido en la necesidad de fortalecer la carrera judicial y los mecanismos de selección, capacitación y vigilancia, no solamente de los ministros o magistrados, sino de los jueces y demás funcionarios judiciales. Si queremos una justicia más eficiente y más accesible, necesitamos ponerle prioridad a estos temas. El desafío es mayúsculo y por ello sabemos que la solución no se generará solamente desde el Poder Legislativo, sino que requerirá de la participación del Poder Ejecutivo, de la ciudadanía, de las organizaciones de la sociedad civil y, por supuesto, del propio Poder Judicial. La invitación es que entonces, desde la pluralidad, contribuyamos juntos y juntas a reflexionar sobre los pasos necesarios que lleven a consolidar un poder judicial eficiente, efectivo, imparcial, independiente, transparente, que avance hacia una realidad en la que nos garanticen una justicia de calidad con perspectiva de derechos humanos. Para ello, los convocamos el día de hoy aquí y confío en que podamos empezar este diálogo tan necesario. No quiero acabar sin agradecer a las personas que hicieron posible este evento. Primero quisiera agradecer a los legisladores que han apoyado la realización de este foro y han permitido que pudiera realizarse aquí. Muchas gracias por abrirnos las puertas de tan bello recinto, al senador Monreal. Muchas gracias también a la diputada Pilar Ortega y a su equipo, quienes desde la presidencia de la Comisión de Justicia se mostraron receptivos a este foro desde que se lo planteamos. Quisiera darle un reconocimiento especial a la diputada Marta Tagle y a todo su equipo. De verdad, muchas gracias, Marta. En particular, Hortensia Vázquez y Mario Reséndiz, quienes nos dieron su invaluable apoyo desde que a finales del año pasado comentamos con ellos sobre las iniciativas legislativas. Les dimos seguimiento de manera conjunta y articulamos y propusimos este foro. Sin ustedes esto no hubiera sido posible. Quiero agradecer a Laurence Pantin, quien es la coordinadora en México Evalúa del programa de transparencia en la justicia, y a su equipo. Es un equipo muy comprometido
con la reforma al Poder Judicial y con la garantía de acceso a la justicia y transparencia en la justicia. Muchas gracias por todo. Quiero agradecer a los ponentes y moderadores que van a acompañarlos a lo largo de esta mañana por su tiempo y disposición para dialogar sobre estos temas tan trascendentes. Finalmente, pero no menos importante, quiero darles las gracias a nuestras aliadas y aliados del colectivo Lo Justo es que Sepas, impulsado hace 1 año y medio por Ana Pekova, que nos acompaña en esta mesa, y el increíble equipo de X Justicia para las Mujeres. Es un placer trabajar con ustedes. Muchísimas gracias. Desde luego le brindamos la más cordial bienvenida a la diputada Pilar Ortega, presidenta de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Del mismo modo, agradecemos la presencia del senador Damián Cepeda, integrante de la Comisión de Justicia del Senado de la República. Señoras y señores, les comunicamos que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, el senador Ricardo Monreal Ávila, tuvo que retirarse de este importante foro debido a su agenda legislativa. Continuando con nuestro programa, escuchamos ahora a la directora ejecutiva de X Justicia para las Mujeres, Ana Pekova. Muy buenos días a todas, a todos. Les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo a acompañarnos. Quisiera empezar por agradecer a los representantes de todos los poderes que hoy nos acompañan, agradecer su disponibilidad, su disposición, voluntad, interés a estar aquí sentados con nosotras y a felicitar a todos mis colegas del colectivo Lo Justo es que Sepas y principalmente a México Evalúa, a Lawrence, desde luego, por todo el esfuerzo para organizar este gran evento. El tiempo que tenemos es poco, los problemas son muchos, entonces quisiera utilizar mi tiempo para dar algunas palabras sobre por qué estamos aquí el día de hoy. Estamos en México en un momento de muchos cambios. El cambio de gobierno nos ha traído algunas preguntas claves, pero quizá una de las más importantes y que más nos ha ocupado es cómo acercar el Estado y sus instituciones a la ciudadanía. Y creo que esa es una pregunta muy esencial que nos ocupa a todos y a la cual el Poder Judicial no es exento. Entonces, es una discusión que tenemos que tener, como ya se dijo, de una manera urgente, porque el Poder Judicial resulta ser el poder de todos los poderes en el Estado que menos personas conocen. Ya se mencionaron algunos datos del ENVIPE. Según esta misma encuesta, solo un poco más de 23% de los hombres y 20.5% de las mujeres ubican el Poder Judicial como autoridad. De estas pocas personas, la gran mayoría, o más de 67%, los ubican como un poder corrupto. En X levantamos hace poco una encuesta entre mujeres indígenas en la península de Yucatán y empezamos a preguntar cuántas de ellas ubican al Poder Judicial como autoridad. Encontramos solo una que pudo decir sí. Del total de solicitudes de acceso a la información que se dirigen a los distintos poderes, solo un poco más de 2% están dirigidos al Poder Judicial. La pregunta clave que tenemos es ¿a qué se debe tal desconfianza y tal lejanía? Y estamos seguras que hay más que una respuesta a esto. Sin embargo, como una organización que trabaja para promover el acceso a la justicia en condiciones de igualdad, es la opacidad y el hermetismo con la que ha operado este poder la que más nos preocupa.
Sabemos de los números con los que contamos que en 2017 se resolvieron alrededor de 2 millones de asuntos en nivel local y 1 millón de asuntos en nivel federal. Pero la pregunta es, ¿cómo se resolvieron estos asuntos? Si se resolvieron con apego a las normas, si se logró garantizar acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Lamentablemente, para la gran mayoría de estos fallos, y ahí me refiero a todos los fallos que provienen del nivel estatal, no podemos tener la respuesta, porque lo que hemos encontrado en X Justicia para las Mujeres es que solo un tribunal de los 32 publica o hace públicas todas sus sentencias. De las pocas sentencias a las que sí hemos tenido acceso, sin embargo, lo que hemos documentado es la persistencia de prácticas discriminatorias y de estereotipos. Tenemos un colectivo llamado la Liga por la Ciudadanización de la Justicia, en la cual nos acompañan prácticamente todas las organizaciones que están detrás de la organización de este evento. Analizamos 110 sentencias, de las cuales encontramos que 70% no lograban incorporar lo que llamamos la perspectiva de género y derechos humanos. Entonces, ante esta situación estamos obligados a preguntarnos, ¿qué hacer? ¿Qué reformas se necesitan para ciudadanizar la justicia, para ir cambiando esto, para garantizar que el acceso a la justicia va a ser igual sin importar la raza, el género, la etnia, la discapacidad o cualquier otra categoría? ¿Quién debería de encargarse de las reformas? ¿Qué le toca al Poder Judicial? ¿Qué le toca a los otros poderes a impulsar? También, ¿qué tipo de instituciones son los tribunales? Si son instituciones que son libres de discriminación, de acoso, si cuentan con los recursos que necesitan para implementar todas las reformas que necesitamos. El reto clave, sin embargo, es cómo logramos mejorar el Poder Judicial mientras cuidamos los contrapesos. La ciudadanización que estamos exigiendo difícilmente se va a dar sin tener independencia judicial. La independencia judicial no puede seguir siendo un concepto abstracto. Ella es clave para poder evitar violaciones de derechos humanos, para poder garantizar acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Entonces, les queremos invitar que utilicemos el espacio hoy para discutir cómo podemos lograr el Poder Judicial que queremos, un Poder Judicial transparente, fuerte, pero también independiente, pero en el mismo tiempo cercano a la ciudadanía. Que sean bienvenidos todas y todos el día de hoy y que sea una discusión fructífera. Muchas gracias por acompañarnos. Agradecemos el mensaje de la directora ejecutiva de X Justicia para las Mujeres, Ana Pekova. A continuación, escuchamos el importante mensaje a cargo de la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, la senadora Mónica Fernández Balboa. Gracias, muy buenos días. Tengan todas y todos bienvenidos a esta casa del federalismo, a esta casa de todos ustedes. Y nos da muchísimo gusto participar y estar presentes en esta iniciativa a la que nos ha convocado Edna, la directora general de México Evalúa, Edna Jaime, y la senadora, mi amiga desde hace muchos años, compañera de muchas batallas, de muchos proyectos, la diputada Marta Tagle. Bienvenida también la diputada Pilar Ortega, también compañera legisladora en algún momento, el senador Damián Cepeda, senador Mancera, compañeros legisladores, y pues también muy contentos de contar
en esta casa con la presencia de nuestro amigo el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Maestro Jorge Ordóñez, representante de doña Olga, nuestra secretaria de Gobernación, un saludo afectuoso para ella. Me da mucho gusto poder estar con todos ustedes con esta iniciativa tan importante, tan trascendente y, como bien lo dice el nombre de este foro, tan inaplazable. Este encuentro, creo que esa es la mejor palabra para poderlo definir. Un encuentro inaplazable para poder discutir, para poder debatir, para poder compartir experiencias, ideas, propuestas que nos lleven, como lo acaba de decir la compañera Ana Pecova, de la Fundación, Asociación X, que nos lleve a entre todos buscar los caminos para mejorar el poder judicial, respetando los contrapesos, respetando la autonomía, pero que podamos contribuir entre todos a hacerlo más transparente, más fuerte y más cercano a la ciudadanía. Es sumamente importante que podamos entre todos no perder de vista estos objetivos que, como lo decía hace un momento tanto las compañeras que me han antecedido, hemos encontrado muchos aspectos que no compartimos, que no nos han gustado, irregularidades, cosas que creemos todos que se pueden mejorar y que entre todos podemos ir contribuyendo. Por eso yo les puedo decir que desde el Senado de la República se está haciendo un gran trabajo. Hay muchas iniciativas presentadas, hay muchísimas iniciativas que se han presentado específicamente. Doña Olga, la ministra, senadora, secretaria de Gobernación, presentó incluso varias iniciativas a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El senador Monreal ha presentado una infinidad de iniciativas, desde que para crear una sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación especializada en combate a la corrupción. El senador Mancera ha hecho un tanto igual de propuestas, de modificaciones y de nuevas aportaciones, así como el senador Damián Cepeda. No puedo hablar con el mismo conocimiento de los diputados, esto es lo que tengo más fresco. Pero todos, les puedo decir que todos, cada vez que ellos presentan este tipo de iniciativas, de inmediato empiezan a generar consensos y coincidencias con todas las senadoras y con todos los senadores para poder ir logrando, desde el momento que están presentando sus iniciativas, se empiezan a sumar para poder ir logrando entre todos este trabajo legislativo que nos permita poder hacer el andamiaje legal o la construcción legal que se requiere para poder llevar adelante este trabajo. Por eso, este encuentro es tan importante, porque vamos a seguir privilegiando la aportación y la contribución de cada una de ustedes y de cada una y de cada uno de ustedes para poder hacer estos ejercicios de Parlamento abierto, que podamos seguir participando todos y podamos ir haciendo los cambios que requiere nuestro país, cercanos a la gente. Esta colaboración debe de ser fundamental para la construcción de las leyes que vayan en el sentido de lo que México necesita. Desde
esta posición desde la presidencia de la mesa directiva. Reitero mi compromiso para privilegiar el diálogo y construir los acuerdos y los consensos para poder llevar a cabo estas grandes reformas y este debate, esta construcción inaplazable de nuestras reformas al Poder Judicial. Sean todos bienvenidos y muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Gracias. Agradecemos el importante mensaje de la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, la senadora Mónica Fernández Balboa. A continuación, escuchamos a la diputada Pilar Ortega, presidenta de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Muy buenos días. Pues agradezco muchísimo que se haya podido finalmente llevar a cabo este evento. Saludo a todos los integrantes del presidio, a mis compañeras legisladoras, Marta Tagle, que ha venido impulsando este foro, a la senadora Mónica Fernández, presidenta del Senado de la República, al senador Damián Cepeda, Edna, al presidente del Tribunal Electoral, a Ana Pecova, y a todos ustedes. Les saludo con mucho afecto. En efecto, la reforma al Poder Judicial es un tema inaplazable y coincidimos con esta afirmación que ha dado nombre a este foro, que ha sido impulsado por diversas organizaciones de la sociedad civil. La reforma al Poder Judicial de 1994, la última de las grandes modificaciones al diseño constitucional e institucional y al marco normativo de este poder que integra el Estado mexicano, tuvo en su momento como principal objetivo el garantizar la independencia de las y los juzgadores, así como de reducir la injerencia del poder político en la toma de decisiones estrictamente jurídicas. Al reducir la integración numérica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pretendió establecerla como el árbitro supremo de todos los conflictos y encaminarla hacia la consolidación de un tribunal constitucional. La reforma judicial de 1994 sin duda fortaleció en la práctica la autonomía al Poder Judicial de la supeditación fáctica que tenía al Poder Ejecutivo. No sería exagerado afirmar que la novena época es el gran parteaguas en el sistema de impartición de justicia en nuestro país. Teniendo como referente este antecedente histórico y a casi a un cuarto de siglo de distancia, es imprescindible plantear que la reforma al Poder Judicial como la gran oportunidad para terminar de consolidar esta independencia y desarrollar con mayor profundidad un aspecto inacabado de su diseño, el fortalecimiento de un diseño auténticamente federalista. Como en su momento la reforma judicial de 1994 vino a reforzar la legitimidad de este poder, a establecer un nuevo prestigio, hoy el desafío de una posible reforma sería refrescar esa propia legitimidad ante la ciudadanía. Este es el reto frente a la necesidad que tiene nuestro país en la consolidación de nuestro Estado democrático de derecho y bajo la base de una sana división de poderes donde la independencia judicial tenga plena fortaleza y legitimidad. Porque como afirmaba el constitucionalista Elías Díaz, la independencia del Poder Judicial frente a las presiones tanto del legislativo pero sobre todo del Ejecutivo, constituye una pieza insustituible del Estado de Derecho. Requiere que la Administración de Justicia se realice a través de un sistema procesal regular, ordenado y coherente, un sistema que garantice adecuadamente la seguridad jurídica de todos los ciudadanos. Este punto es en efecto central para comprobar si existe o no auténtico Estado de Derecho. Así, cuando faltan garantías procesales, cuando los
detenidos y procesados no son respetados, cuando hay amplias zonas de la actividad pública a las que injustificadamente no llegan los recursos jurídicos, cuando el poder político se inmiscuye bajo formas diferentes en la actuación de los tribunales, cuando las jurisdicciones especiales actúan con demasiada frecuencia en sustitución de la jurisdicción ordinaria, puede decirse que no existe en modo alguno Estado de Derecho. Fin de la cita. Por ello, celebro que el día de hoy estemos reunidos en este recinto funcionarios, juzgadores, sociedad civil, legisladores, con el objeto de analizar las iniciativas que se han presentado hasta el momento para modificar el marco normativo que rige al Poder Judicial, pero también en la construcción de tal vez nuevos instrumentos, nuevas iniciativas. Estoy segura que en este foro quedarán vertidas ideas, comentarios y opiniones que coadyuven a fortalecer el funcionamiento del Poder Judicial y sobre todo del fortalecimiento de la independencia de este poder como garante importantísimo en nuestro Estado democrático de derecho. Uno de los retos importantes es fortalecer nuestro sistema de justicia y que el concepto de justicia abierta sea una realidad en nuestro sistema, y esto pasa no solamente por el dotar de legitimidad al Poder Judicial a partir del contrapeso de los otros poderes, sino fundamentalmente en el diálogo directo, en el contrapeso ciudadano. Estoy segura que las ideas que aquí se construyan servirán efectivamente para esbozar un Poder Judicial autónomo, garante de la seguridad jurídica, consolidado como un elemento fundamental para el funcionamiento de la vida institucional en México y con contrapesos institucionales y ciudadanos. La preservación de la independencia del Poder Judicial demostrada durante este cuarto de siglo es un pilar indispensable para el Estado de Derecho, y por ello hago votos por su defensa franca, pues a la manera de Albert Camus, si fracasamos en conciliar la justicia y la libertad, habremos fracasado en todo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. A continuación, escuchamos el mensaje del senador Damián Cepeda, integrante de la Comisión de Justicia del Senado de la República. Muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer la invitación a tener este diálogo a todos los organismos organizadores, felicitarlos por este trabajo. Yo soy convencido de que en tanto quienes tenemos la responsabilidad de hacer leyes, mantengamos un contacto directo con los distintos actores de la sociedad, con los organismos e instituciones que implementan las leyes, con los ciudadanos que son quienes son regulados por las propias leyes, vamos a poder hacer mejores productos legislativos. La apertura de nuestra parte es total, y por supuesto que la defensa de las ideas y el debate también lo será. Y bienvenido a ese diálogo constructivo y ese debate de ideas. Entrando directamente a la materia, por supuesto, saludando a la presidenta del Senado de la República, a mis compañeros senadores, veo por acá al senador Miguel Mancera, que debo decir, déjenme hacer un paréntesis, que ha sido una pieza clave en la construcción de acuerdos en muchas materias, pero particularmente en todo lo que tenga que ver con justicia, lo cual yo aquí le reconozco públicamente, y a mis compañeros diputados, por supuesto, al presidente del Tribunal Electoral, es un gusto saludarlo, y a todos los invitados que veo aquí presentes. Bien, entramos directo a materia. Entiendo que vamos a tener mesas de trabajo para profundizar. Hoy quisiera dar simplemente un mensaje muy general de la importancia, pues no nada más del Poder Judicial, yo diría de la justicia, porque ahí es donde está, digamos, enmarcado el Poder Judicial. Sin duda alguna, a mi juicio, es una de las principales virtudes que tenemos como sociedad. Y pues lo es simplemente porque regula o cuida pues el principal valor después de la vida, que es la libertad personal o la libertad de decisión que tenemos o para relacionarnos con los demás. De eso se trata la justicia, y por eso la importancia que tiene. Quiero ser completamente claro. ¿Dónde estoy parado en lo personal en la materia? Estoy convencido que el Poder Judicial requiere de una profunda transformación para adecuarse al momento actual, pero soy un defensor férreo
de los ataques que ha tenido contra su autonomía y contra su independencia. Y me parece que toda la reforma que se haga tiene que tener en el centro de su postura el garantizar que las decisiones que lleva a cabo el Poder Judicial las lleva a cabo sin ningún tipo de influencia o sesgo político. Justicia es justicia solamente cuando es objetiva y cuando no le hace caso a ningún otro tipo de valoración más que a las pruebas que se tienen delante el juzgador. Esa es mi opinión. En ese sentido, valoro mucho la división de temas que hicieron. En lo personal creo que hay al menos 5 puntos que se tienen que revisar. En un primer tema, la integración de los poderes judiciales, desde la cúpula hasta los funcionarios. ¿Por qué lo digo? ¿Quién nombra hoy en día a los integrantes del Poder Judicial? Dice la Constitución que el Senado, pero la verdad de las cosas es que en la práctica los nombra el Presidente de la República, porque el mecanismo que está establecido en la Constitución al menos y en los estados los gobernadores, porque el mecanismo que está establecido al menos en la Constitución para los ministros de la Corte genera una serie de salvaguardas, que permiten al final del día decidir al Presidente de la República. Si leen ustedes los artículos constitucionales, ¿quién manda la terna? El presidente. Si no los nombran en 30 días, nombra el presidente. Si la rechazan, manda otra terna el presidente. Y si no nombran, nombra el presidente. ¿Quién nombra? El presidente. Es tan ridículo la concepción que se tiene actualmente en nuestra Constitución que para pedir una renuncia, un ministro de la Corte, ¿saben quién la tiene que autorizar? El presidente de la República y después el Senado. Para pedir licencia, ¿saben quién la tiene que autorizar? El presidente de la República y después el Senado. Por supuesto que hay un esquema de subordinación inadecuado, que no es de hoy, quiero decirlo, que viene de muchos años atrás, que tenemos que corregir. Porque si alguien pone y alguien puede tener injerencia en quitarte, tiene cierta injerencia en tus decisiones. Y esto se ve mucho más acentuado a nivel local que a nivel federal. A mí me parece que tenemos que blindar ese mecanismo. Sí es correcto que participe el Poder Legislativo en tanto que es representante directo del ciudadano. Lo votan para representar a los ciudadanos y por lo tanto sirve de contrapeso hacia los otros poderes. Participa en muchos nombramientos del Poder Ejecutivo y lo debe hacer el Poder Judicial, pero con convocatorias claras, concursos de oposición y una evaluación técnica rigurosa que permita poner a los mejores, sin ningún tipo de relación o subordinación política. Segundo, el funcionamiento y la eficiencia del propio Poder Judicial, indicadores de gestión. El Poder Judicial, tenemos que decirlo, perdón que lo diga, pero es en cierta medida en temas de indicadores de resultados y de cómo se maneja, es un terreno un poco pues no tan luminoso. O sea, la información no es de tan fácil acceso, se debe de abrir la información, empezando por hacer públicas las sentencias. O sea, estos argumentos del interés público y la resistencia a compartir los razonamientos que llevaron a una decisión, a mí me parece que no aplican. Por supuesto que debe de ser públicas las resoluciones que se tengan ahí. También en el funcionamiento nos tenemos que enfocar a capacitación, a profesionalismo y a carrera judicial. Hay un análisis que hace Mexicanos contra la Corrupción bien interesante de los 50 tipos de cargo que tienen en Poder Judicial. Según este estudio, solo 11 participan en la elaboración o en la resolución de los casos. De esos 11, solo 5 tienen concursos de oposición, de los cuales solo 5 tienen algún tipo de concurso, los cuales solamente 2 de esos 50 son concursos de oposición. Los otros 3 son algún tipo de evaluación y los otros 6, pues la verdad es que son requisitos mínimos que se tienen que cumplir. No puede ser así la carrera judicial, cuando menos desde mi punto de vista. 3, la rendición de cuentas, ya lo decía, y la transparencia, que tiene que ver sí con la publicidad de las sentencias, pero también con un tema que tenemos que hablar de él y tiene que haber consecuencias. Se llama nepotismo y es una realidad. Según los estudios que ha retomado incluso un propio consejero de la Judicatura y hecho público, el 50% de los jueces en este país tiene un familiar trabajando en el mismo Poder Judicial. Es un dato muy negativo, terrible, que debe de parar ya y que lo tenemos que componer. Por supuesto que no es un delito el que un familiar se dedique a la misma carrera que tú. Lo que es que por la relación con la persona que tiene la decisión tenga ese cargo. Y eso es lo que hay que atacar. Hay estados en donde esto llega hasta el 80%. Ahí está, es un elefante en la mesa que tenemos que quitar y resolver.
Yo veo que se han abierto investigaciones, pero no veo que haya existido ningún tipo de consecuencia real contra toda esta red de nepotismo que se ha construido. Vamos entrando al tema, vamos corrigiéndolo y vamos teniendo un poder judicial que sea ajeno a este tipo de conductas. 4, el presupuesto. Particularmente en los estados, una manera de controlar al Poder Judicial o a los organismos autónomos se convierte el manejo presupuestal. Tiene que tener garantizado, a mi juicio, el Poder Judicial sus recursos para el correcto funcionamiento y para que pueda llevar a cabo la inversión en infraestructura, en recursos humanos y materiales que se hacen necesarios para los 3 millones de asuntos que se resolvieron, por ejemplo, el año anterior, 2 millones a nivel local y 1 millón a nivel federal. Vienen los procesos tendientes a oralidad, ya pasó el esquema penal, que por supuesto está lejos de estar consolidado, viene materia civil, espero yo que en el Código Nacional de Procedimientos Civiles, todo un giro hacia la oralidad, y esto implica inversión que tiene que ser apoyada, por supuesto, con presupuesto. 5, perdón por la tardanza, voy a concluir, paridad. ¿Saben el número de paridad de género en el Poder Judicial? 80-20. Y estoy hablando desde la cúpula, que es 18-82, hasta el promedio de jueces y magistrados, que es 80-20. Esto tiene que cambiar. Afortunadamente aprobamos ya por unanimidad una reforma en paridad de género y tenemos que hacer un esquema de operación paulatino, porque tampoco puedes ya todos los nombramientos de jueces futuros pues van a ser solamente el otro género, no. Tienes que hacer una planeación estratégica en donde se vayan haciendo concursos especializados, por supuesto, para el género que hoy no tiene la paridad, pero sin negar la posibilidad también de que el otro género pueda ir accesando a las posiciones. 6, temas de fondo. Hay un ambiente de contrarreforma en el país. La reforma en materia de justicia penal, por citar una, es uno de los grandes avances que se han dado a nivel constitucional, pero hay una ola fuertísima a nivel nacional de contrarreforma. Todas estas reformas al artículo 19 de prisión preventiva oficiosa, que por cierto todavía la semana entrante vamos a volver a discutir más delitos de prisión preventiva oficiosa, lo que hacen es ir en contra del esquema que tiene en el corazón en materia penal la presunción de inocencia. Y se confunde la gravedad del delito con ya una condena anticipada. No tiene nada que ver una cosa con la otra. El juez debe de poder valorar en cada caso la peligrosidad de quien está siendo procesado. Y si representa una amenaza a la sociedad, entonces puede usar como medida cautelar la prisión preventiva. Pero decir que porque te acusaron de un delito, como el delito es bien grave, ya tienes que estar en la cárcel mientras se lleva a cabo el proceso, es una aberración. Y va completamente en contra de la presunción de inocencia. Y hoy, desgraciadamente lo digo, incluyendo a algunos actores de mi propio partido, una mayoría de legisladores consideran que esto no es incorrecto. Creo que hay que hacer una labor pues, de explicación, de debate y de convencimiento. Está todo el tema de defensoría de oficio, que a mi juicio no debe estar en el Poder Judicial porque representa un claro conflicto de interés, y las partes, está uno que acusa, uno que defiende y el que juzga, que anda siendo el defensor dentro del juzgador, y muchos otros temas que pudiéramos valorar, la controversia constitucional, las diferencias que tiene para iniciarse a la acción de inconstitucionalidad, y muchos temas de fondo que pues nos tardaríamos horas, y para eso es el debate ya puntual. Yo lo que quiero decir es, como pueden ver, es un tema de la máxima relevancia, y creo que con esa prioridad debe de ser atendida. ¿Por qué? Porque hoy en día la percepción de la ciudadanía es que no está funcionando el sistema de justicia. Y me queda muy claro que no es culpa del Poder Judicial, quiero ser bien enfático en ello. El sistema de justicia es mucho más amplio que el Poder Judicial. El Poder Judicial solo ve una parte. Del 100%, por ejemplo, de los delitos, solo el 10% se denuncia. De ese 10%, solo el 6.5% se inicia una averiguación previa. Y de esa averiguación previa, el 55% no pasa nada. Esto quiere decir que solo el 3%, poco más, le llega al Poder Judicial. Y del que llega, el 60% se regresa porque está mal integrado el expediente. Entonces, el problema de justicia es mucho más grande que el Poder Judicial. Pero en el Poder Judicial tenemos una gran ventana de oportunidad. Hay algo que es innegable de estos momentos. Son momentos de cambio. Competimos en la elección, hubo un ganador, y hoy hay un nuevo ambiente en el país, y eso a mí me gusta en lo personal. Creo que es algo positivo de la alternancia que se está dando. Creo que ese cambio lo tenemos que aprovechar para hacerlo en positivo en todos los aspectos.
cambios en el Poder Legislativo, sin duda alguna, cambios en el Poder Ejecutivo, pero también cambios en el Poder Judicial. Pues muchas gracias por la invitación y estaré con mucho gusto participando en sus mesas. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, senador. A continuación, escuchamos al magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muy buenos días a todas y todos. Saludo con afecto a la diputada Marta Tagle, a quien conocí en el Senado de la República y quien es una fuerte impulsora de los temas de reforma del Estado. Muchísimas gracias por la invitación. No menos puedo apreciar la invitación de la diputada Pilar Ortega, quien también formó parte de aquel proceso de designación de los magistrados de la Sala Superior y con quien tuvimos un diálogo muy intenso sobre la estructura del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Saludo con afecto al senador Damián Cepeda, integrante de la Comisión de Justicia y quien siempre es muy puntual en sus comentarios con el afán de construir siempre un sistema de justicia mejor para los mexicanos. El senador Miguel Ángel Mancera, de verdad, muchas gracias por su presencia, realza este evento. A mi amigo Jorge Ordóñez, representante de la ministra doña Olga María Sánchez Cordero, exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y titular de la Secretaría de Gobernación. Es un placer. A las representantes del colectivo Lo Justo es que Sepas, muchísimas gracias. A Ana Pecova, a Ana Jaime y en general a los representantes de este colectivo. Distinguidas y distinguidos invitados. Prácticamente de lo que he escuchado en las intervenciones anteriores, creo que tenemos muchos puntos de coincidencia. Empezaré señalando que el sistema de impartición de justicia, desde luego, es una institución de rango constitucional y por ello, como el resto de los postulados de la norma suprema, si no se le consigue materializar en nuestro mundo cotidiano para que transforme positivamente la vida de las personas, se convierte en letra muerta. Y creo que eso es lo que nos convoca a todos, a hacer viviente nuestra Constitución a través de darle fortaleza a los órganos encargados de administrar la justicia. Bobbio enfatizó que si bien la Constitución ha de ser suprema, a la par, igual o más importante que esa cualidad de supremacía es su eficacia, puesto que esta característica es la que asegura que hagamos de sus disposiciones un derecho viviente. En palabras de Dworkin, derecho que no sirve para mejorar sustancialmente la vida de las personas es inútil. Y es precisamente en donde se eslabona ese derecho viviente con quien tiene que llevarlo a cabo, que es el Poder Judicial. El Poder Judicial como máximo intérprete, en el caso del Poder Judicial de la Federación, de la Constitución, y el Poder Judicial ya de los estados como aplicador de los temas de convencionalidad. Recordemos ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha construido una doctrina constitucional en el sentido de que existe un bloque de regularidad constitucional que nos da la posibilidad de aplicar tanto la Constitución como los tratados internacionales en materia de derechos humanos para proteger a los ciudadanos. Y dos, la posibilidad de que se ejerza el control de convencionalidad. Y ha reconocido la existencia del control difuso. Entonces, yo creo que esas herramientas son básicas para de ahí partir para hacer un diagnóstico de lo que pasa. Yo me voy a referir exclusivamente al papel que tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el ámbito de la justicia constitucional. ¿Qué se tiene? ¿Qué se ha buscado en el Tribunal Electoral? Esto de lo que se hablaba como un eje transversal, la cercanía a la gente, porque como lo he dicho, la gente debe saber para qué están las instituciones y para qué les sirven. A mí no me interesa que se hayan dictado 3,000 sentencias. Dime en qué transforma mi vida. Dime para qué me sirve, ciudadano, una sentencia. Y creo que en esa tarea hemos estado trabajando en la Sala Superior del Tribunal Electoral. Quiero compartirles estos puntos muy rápidamente por el tiempo que nos ha sido asignado, pero buscamos generar una jurisprudencia
pues que precisamente dote a la Constitución de vida. ¿Cómo? Interpretando sus principios, sus valores, sus reglas. Hemos buscado en cada una de las sentencias una argumentación sólida por la enorme responsabilidad que tenemos precisamente de que las sentencias que nosotros emitimos como órganos terminales en materia electoral permean hacia todo el sistema jurídico nacional. Nuestra responsabilidad es mayúscula y la obligación de argumentar nuestras sentencias es de la mayor importancia. Creo que en ese sentido también no debemos perder de vista que formamos parte de un sistema. Recordemos que en 1996 el constituyente permanente incorpora al Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación. Y en la reforma de 94 le asigna ciertas tareas a la Corte en las que tenemos que ir dialogando Tribunal Electoral con Suprema Corte. Y me refiero específicamente a las acciones de inconstitucionalidad que versan sobre materia electoral. Creo que ese trabajo es importante. La Corte nos pide opiniones en relación con las acciones de inconstitucionalidad, damos nuestro punto de vista, pero también reconocemos que cuando existe la mayoría en la resolución de los asuntos que establece la Constitución, tenemos que acatar esa jurisprudencia para darle certeza al sistema. Por otra parte, hemos evitado ambigüedad en nuestras sentencias. ¿Por qué? Porque tratamos de armonizar tanto ese diseño constitucional del bloque de regularidad constitucional como el tema de la armonización con el derecho internacional de los derechos humanos. Creo que ha sido muy importante el diálogo que hemos mantenido a través de pasantías con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nuestros funcionarios acuden a la Corte Interamericana para estar al día de los criterios que se van emitiendo, interpretando los tratados internacionales de los que México forma parte en materia de derechos humanos en el ámbito americano. Por otra parte, déjenme comentarles, sí existe un tema de opacidad. Yo vi con alarma lo que nos decía la representante de X Justicia, incluso acudimos a platicar con ella en cuanto a la falta de publicación de sentencias. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hemos privilegiado la transparencia. Cada una de las sentencias son publicadas y son publicadas de manera completa, integral. ¿Por qué? Porque aquel que es político, que se dedica a la vida pública, tiene mayor resistencia cuando esté de por medio su entorno privado. Pero también hemos sido cuidadosos con la protección de datos personales. Se publican los razonamientos importantes. Y déjenme decirles una cosa más. En esa tarea de comunicación o de cercanía con la ciudadanía, no solo hemos construido sentencias sencillas, sino en casos paradigmáticos hemos construido sentencias amigables en donde hemos comunicado nuestros fallos de manera sencilla. Les pongo un ejemplo rápido. Tratándose de una persona con alguna discapacidad, construimos la comunicación de la sentencia en 5 renglones y decidimos comunicárselo en lenguaje braille a través de un disco que le he explicado por el actuario. Y tratándose de comunidades indígenas, ustedes recordarán que existe la obligación constitucional de que exista un representante indígena en los ayuntamientos para que explique en las actuaciones de las autoridades cuando una de esas decisiones incide en la vida de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios. Esa cosmogonía hacía falta en Sinaloa. ¿Y qué encontramos? Una omisión legislativa. Consideramos que era necesario que se restaurara, que se resarciera esa omisión y que el Congreso local legislara para darle vida a ese postulado constitucional. ¿Pero qué sucede? Pues estaban involucradas comunidades indígenas de Sinaloa. ¿Qué buscamos? Definir con puntos esenciales el núcleo esencial de lo decidido y comunicarlo en la lengua de todas las comunidades involucradas. Creo que esa es una tarea que tiene cada tribunal de acercarse a la gente. Y déjenme también comentarles que consideramos de vital importancia en materia electoral tener un diálogo permanente con las autoridades que la aplican, que aplican el derecho electoral. Esto ha sido una tarea permanente y en eso
creo que hemos ido de la mano y ha sido una aliada invaluable la diputada Ortega, que le dio a la Escuela Judicial Electoral una fuerza, yo diría, de naturaleza constitucional muy relevante. Hemos tenido acercamiento a través de convenios con OPLES, con tribunales electorales para capacitación. Se comentaba aquí en la mesa que se observaba que ese gran fenómeno, que esa gran deficiencia estaba presente. El Tribunal Electoral ha procurado que la capacitación no solo permee hacia el interior de los trabajadores del Tribunal Electoral, en donde sostenemos una carrera judicial electoral, sino que permea hacia el exterior con quienes están encargados de impartir o de administrar el derecho electoral. Un tribunal, déjenme decirles, además proactivo. Tenemos el 100% de cumplimiento de las obligaciones de transparencia y eso nos permite también acercarnos a la ciudadanía. Creo que un gran ejemplo es el tema de las adquisiciones. Nosotros tenemos un comité de adquisiciones que transmite a través de redes sociales todas sus licitaciones, todas sus reuniones y todos sus fallos. Y creo que están sujetos al escrutinio público. Y eso creo que abona a la transparencia y a la rendición de cuentas. Insistiría en que nuestra Escuela Judicial Electoral tiene esa fuerza y seguimos generando convenios y seguimos generando capacitación con distintas áreas y hoy platicábamos de la posibilidad de tener convenios en materia de anticorrupción. Creo que es importante también que ese tema permee hacia el Tribunal Electoral. Creo que sí hay que reconocer el tema de la desconfianza. Y en este punto considero necesario señalarles qué es lo que considera el Tribunal Electoral que debe cambiar en nuestro ámbito de competencia. Hemos construido una sólida línea jurisprudencial. Recordemos, hemos privilegiado y dado vida, contenido a las candidaturas independientes. Hemos impulsado a la paridad de género, señalando no solo la integración de los congresos, sino la posibilidad de que la renovación de las dirigencias de los partidos políticos también se vean involucrados con ese principio constitucional. Hemos señalado que la libertad de expresión y el ejercicio auténtico del periodismo están plenamente protegidos desde la Constitución y que el tribunal los va a hacer efectivos. Hemos protegido también la protección a la opinión pública a través del uso de las redes sociales. Y muy importante, la protección a nuestros pueblos indígenas y a otros grupos en condiciones de vulnerabilidad. Mujeres, niñas, niños, adolescentes en spots de los partidos políticos son uno de los temas que hemos enarbolado en el Tribunal Electoral del Poder Judicial. ¿Pero qué tenemos que hacer? La propuesta que el tribunal lanza en este foro es la necesidad de agilizar y darle sencillez a los procedimientos en materia electoral. Creo que es necesario pensar, reflexionar en estos foros sobre la posibilidad de construir un Código Nacional de Procedimientos Electorales. ¿Esto por qué? Porque la Ley de Medios de Impugnación vigente data de 1996 y creo que hay que considerar 5 innovaciones de cara a esta propuesta de reforma. A ver, la primera, crear un solo juicio para combatir actos y resoluciones electorales. Un juicio para los ciudadanos y otro